La bestia bíblica que solo puede ser derrotada por Dios, sigue siendo uno de los mayores misterios y datos aterradores que podemos encontrar en la Biblia. El Leviatán ha sido, durante mucho tiempo, tema de interés y debate. Según relata la Biblia, si esta enorme criatura se desatara, no habría nada que pudiéramos hacer contra ella. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia sobre este monstruo? Si no podemos hacer nada contra ella, ¿quién acabará con el Leviatán? ¿Será derrotada por Dios en el día del juicio final? Si quieres saber más sobre esta criatura y su posible significado, este vídeo es para ti. Así que ponte cómodo y no te pierdas un solo momento de este revelador viaje, donde al final te mostraré grabaciones reales para que juzgues por tu cuenta. El Leviatán es un ente mitológico mencionado en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento. Se le describe como un enorme monstruo marino. El Leviatán simboliza el caos y la destrucción del mundo entero. Para profundizar en este tema, debemos remontarnos al principio de todo, al libro de Génesis. Este libro nos sugiere de forma indirecta que Dios creó a este ser en el quinto día de la creación, como está escrito en Génesis 1 y 21, y creó Dios los grandes animales marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su especie. Este verso contiene una invitación real para profundizar en este texto, y es que está en el agua. Está escrito que está oculto en el agua y dormido. Así dice el libro de Job 3, 7-8, los que están listos para despertar al Leviatán, ya que se considera que está dormido, imagina por un momento que se moviera. Imagínate que apareciera. Está escrito que podría poner el mundo en peligro, o peor aún, destruir el mundo. El Leviatán tiene que ver con el futuro y con el fin de los días, pero también con el principio. Está escrito que este Leviatán está en el agua, oculto en ella. Es muy importante esta afirmación, porque el agua tiene una representación simbólica muy importante. Como se dice en Génesis 1, 2, y la tierra estaba en caos y en desorden y toda la tierra estaba cubierta de agua, y el Espíritu de Dios sobrevolaba la faz de las aguas. El hecho de que esté oculto en el agua nos habla también de que es algo oculto no solo para el final, sino también desde el principio. Antes de continuar, ¿sabías que la Biblia nos dice que al principio existían dos leviatanes, pero uno fue aniquilado? ¿Cómo es eso posible? El Salmo 74, 13-14 dice que cuando Dios partió el mar con su fuerza, acabó con animales marinos, y entre ellos, al Leviatán, aplastando las cabezas de este y dándolo por alimento a las bestias del desierto. Fíjate cómo se nos dice las cabezas del Leviatán. Esto nos indica que se trataba de un tipo de animal con varias cabezas. El Leviatán es sin duda una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la mitología. Su origen se pierde en la antigüedad y su significado se transforma según el contexto y la perspectiva. El Leviatán nos invita a reflexionar sobre el papel de Dios, del hombre y de la naturaleza en el mundo, y sobre los límites entre el bien y el mal, el orden y el caos, la realidad y la fantasía. Asimismo, se nos cuenta de otro que será vencido por Dios en el día del juicio final. En el libro de Job se describe específicamente al Leviatán como un monstruo al que no desearíamos ni siquiera contemplar. Claramente, se le nombra como una inmensa criatura que solo podríamos fantasear. En Job 41, 1-8 se pregunta, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o atarás su lengua con una soga? ¿Le meterás una caña en las fosas nasales o le perforarás la mandíbula con un arpón? ¿Acaso te implorará que le perdones o te hablará con voz dulce? ¿Hará alianza contigo para que lo tomes por siervo eterno? ¿Te divertirás con él como con un pájaro? ¿Harán con su carne trato los negociantes? ¿Partirán entre los vendedores? ¿Podrás llenar su piel de arpones o su cabeza de arpones? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la lucha y nunca más tal cosa harás. El Leviatán es descrito como una criatura aterradora a la que nadie puede hacer frente. En Job 41, 18-21 se dice que con sus estornudos enciende fuego, de su boca salen hachones de fuego, de sus narices sale humo como de una caldera que hierve, y de su boca sale llama. No hay en la tierra nada que se le parezca, fue hecho para no sentir miedo jamás, enfrenta incluso a los más arrogantes y es el rey de todas las fieras. ¿Cómo lo destruirá Dios? Para esto, debemos ir al libro de Isaías 27, 1, que nos dice, en aquel día, Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Este escrito nos lleva a preguntarnos, ¿Dios tiene una espada? La respuesta es sí, la espada de Dios es su palabra misma, como está escrito en Hebreos 4 y 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Efesios 6 y 17 también se menciona, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios,
En ese día, acabará con el Leviatán con solo su palabra. No tendría ninguna posibilidad ante su creador. Este tema sigue dando mucho de qué hablar. ¿Podría habitar una criatura de tal magnitud? Y si es así, ¿dónde podría esconderse esta enorme bestia? En el Salmo 104, 26, el rey David habla sobre el mar y dice: por ahí circulan los navíos, y el Leviatán, el monstruo que hiciste para entretener. Como dato interesante, la Antártida, el cuarto continente más grande, también conocido como el continente helado, es la superficie con mayor terreno jamás pisado por el ser humano. Sus bajas temperaturas hacen de este un lugar desconocido, y de las pocas cosas que se conocen, se han registrado sonidos aterradores y desconocidos. Uno de estos sonidos es el llamado Julia, registrado el 1 de marzo de 1999 por la NOAA. Su origen es desconocido, pero se especula que fue producido por un iceberg gigante que se desprendió y cayó al mar. A continuación, te dejaré este peculiar sonido. Déjame en los comentarios tu opinión. Aconsejo usar audífonos. Otro caso aterrador es el sonido apodado Train, registrado el 5 de marzo de 1997. Este sonido proviene posiblemente de una gran montaña de hielo en contacto con el fondo marino del mar de Ross en la Antártida. Escúchalo tú mismo. El sonido más polémico fue el bloop, detectado en el Océano Pacífico por hidrófonos subacuáticos separados por más de 3,000 kilómetros. Este sonido era extremadamente fuerte y único, y se cree que fue producido por un terremoto de hielo, un iceberg que se rompía y desprendía de un glaciar antártico. Finalmente, el sonido Slow Down, registrado el 19 de mayo de 1997, recibió su nombre porque la frecuencia del sonido disminuía lentamente durante unos 7 minutos. Según la NOAA, este ruido fue provocado por el movimiento del hielo en el fondo marino de la Antártida. Escúchalo a continuación. Es increíble pensar que criaturas desconocidas puedan existir, ya que realmente solo conocemos el 5% del océano. Esto significa que un 95% del mar es todo un misterio, y lo mismo aplica para las criaturas marinas, de las cuales conocemos solo un tercio. Lo único que nos queda claro es que Dios derrotará al Leviatán en el tiempo final. Como se dijo al principio, el Leviatán es objeto de conversación y debate para muchas personas. ¿Y tú, qué opinas de esto? Si te gustó este vídeo, imagina que más podemos explorar.